Buenos días. Hoy voy a mostrar una partida de Anand con Carlsen. La verdad es que esa partida la vamos a ver bien rápido, solo quiero mostrar una idea. Cómo nacen las aperturas que jugamos, que decidimos jugar. Existen muchísimas aperturas. La enciclopedia de aperturas, que es el formato que utiliza el informador para ordenar las aperturas de ajedrez, algo muy importante antes de la existencia de las computadoras para entrenar a los jugadores, nos ayudaban a determinar las posiciones de apertura y la enciclopedia tenía 500 aperturas en su formato. Cada una de ellas se podían dividir en subvariantes, entonces la cantidad de aperturas que existe son muchísimas. Entonces, normalmente, o al menos eso me pasó a mí, ¿qué es lo que se hace? Uno encuentra un jugador muy bueno y descubre que él juega una apertura que a uno le llama la atención. Por ejemplo, ahorita después del campeonato mundial entre Caruana y, y Carlsen, Carlsen empleó la apertura que yo conocía como Sveshnikov, ahora le llaman Chelyabinsk, que empieza con E5. Es una apertura muy buena. Voy a ser honesto, yo la jugué con negras hace más de 20 años. Después, bueno, la dejé fuera de mi repertorio ya por cuestiones muy particulares. Pero es una apertura muy buena. Carlsen la ha jugado mucho últimamente y por esa razón muchísimas personas en el mundo la están jugando hoy en día. Ok, entonces vamos a mostrar una partida de Anam con Carlsen que se jugó en el campeonato mundial entre ellos en el 2013. Campeonato mundial que, como ustedes sabrán, fue el que convirtió a Carlsen en campeón mundial al lograr vencer a Anand. Anand, lamentablemente, en ese campeonato mundial no logró ganar ninguna partida, algo que no es muy común, solo le pasó a Lasker cuando perdió con Capablanca y a Kasparov cuando perdió con Kramnik. Pero bueno, Carlsen en esa partida que estamos viendo jugó C6, la apertura Caro-Kann. Y entonces uno con un jugador que le gusta el estilo de Carlsen puede decir, ah, qué bonito jugó. Vamos a verlo un poco rápido, porque solo quiero ver algunas ideas. Cuando el blanco controla el centro, el negro hace D5. La idea es que el peón de E4 no puede existir en esa casilla, o E5, o el peón de E4 desaparece. Después de caballo por C3, el negro captura el peón. Y después de caballo por E4, uno de los defectos del esquema de la francesa es que el alfil queda atrapado. Por esa razón, en la Caro-Kann, una de sus líneas principales es alfil F5. Cuando el caballo se quita, está amenazando el alfil, hay que quitarlo. Y el blanco, entre muchas opciones, tiene H4, está amenazando H5, ganando el alfil. El negro hace H6 para no perder el alfil G6. Y después de caballo F3, E6, alfil, bueno, en este caso fue caballo 5, está amenazándose el alfil de G6, hay que quitarlo. Y de pronto alfil de 3. Después de alfil por D3, dama por D3, el alfil de casillas negras ha desaparecido y la posición negra es muy sólida. Después de caballo de 7, F4, Carlsen hizo una jugada muy interesante, alfil B4, que uno puede decir, pero después de C3 el alfil se tiene que mover y el negro ha perdido un tiempo. Sí, lo que pasa es que hay ciertas líneas donde el hecho de que el peón en C2 no defienda a la dama es muy importante, por lo que la posición negra es muy buena. Después de alfil D2, obviamente el negro puede capturar el peón de H4, pero es demasiado peligroso, así que simplemente continúa con su desarrollo. Caballo F6, enroque largo, enroque corto, y aunque la posición parece que la blanca está muy bien, con una posición bastante agresiva, en realidad después de caballo E4, caballo por E4, dama por E4, caballo por E5, F por E5, viene una jugada de Carlsen, muy interesante, dama D5, y después del cambio de damas, ya que la dama estaba amenazando a dos
C por D5 y la posición es muy buena para las negras. La partida después de H5, B5 terminó rápidamente en tablas por repetición después de torre H3, A5, torre F1. La torre está muy activa, las blancas tienen una posición muy activa, pero dos torres y un alfil es poco probable que puedan dar mate después de torre AC8. Torre G3 está amenazando alfil H6 porque el peón está clavado. Entonces el negro tiene que defenderlo y después de torre G, F3 se amenaza torre por F7, por lo que el negro tiene que defenderse y después de torre G3, rey H7, torre F3, rey G8 se declaró tablas por triple repetición de la posición. Obviamente esta partida es mucho más compleja de como yo la mostré, pero una persona que está aprendiendo con esta partida puede decir una posición muy interesante, muy bonita y relativamente fácil de jugar para el negro. Ahora, el problema está en que, aunque sí es cierto, la apertura es muy buena, uno no puede confiarse de todo lo que ve. Hay personas que lo único que hacen es pensar, bueno, voy a colocar las piezas como lo hizo Carlsen y voy a quedar bien. Aquí hay una partida de Lasker de 1908 donde se da el primer ejemplo de este tipo de celada, podríamos decir, que se da en esta partida. Las blancas pueden hacer E4 y si vimos la partida de Carlsen, uno puede decir, bueno, no es tan difícil jugar como Carlsen. Vamos a hacer C6 y a caballo C3, bueno, la idea es atacar el peón de E4, podemos hacer D5. A caballo F3, claro, sigamos con la idea es hacer desaparecer el peón. D por E4 y a caballo por E4, la idea es que el alfil salga fuera de la cadena de peones. Caballo G3, esto yo lo vi en la partida de Carlsen, el alfil hay que moverlo porque me lo están comiendo. El alfil va a G6, H4, esto también se vio en la partida de Carlsen, tengo que evitar que el alfil desaparezca. H6, caballo E5, esto también lo hizo Anand en la partida, me quiere comer el alfil de G6, hay que quitarlo. Pero de pronto, si simplemente seguimos las ideas que hemos visto antes, en esta posición ya las negras tienen una posición muy compleja, ya que dama H5 es una jugada que se ve un poco agresiva. Uno podría haberla pasado por alto, pero uno puede decir con negras, esto no debería de ser bueno. En este caso sí lo es, pero uno normalmente piensa, el blanco quiere hacer el mate del pastor. Porque en realidad eso es lo que está haciendo. Con el caballo en E5 y la dama en H5 amenaza dama por F7 mate. ¿Cómo quitamos el mate? Bueno, es casi obligado G6. Y aquí viene el detalle. Se supone que la dama se tendría que mover. Pero en esta posición, la blanca tiene una jugada muy interesante que es alfil C4. Y otra vez, G por H5 no es posible porque las blancas están amenazando el mate del pastor. Alfil por F7. Entonces las blancas necesitan, las negras, perdón, necesitan hacer E6 para evitar ese mate. Y ahora las blancas pueden tranquilamente regresar su dama a E2. Con la dama en E2, gracias a la intermedia alfil C4 que amenazó el mate, el alfil ya está desarrollado y la posición blanca es muy activa. Si nos fijamos, las negras solo han desarrollado, pero en realidad técnicamente solo han movido su alfil que ya no está en C8, sino que está en H7. Pero H7 no es una casilla ideal para ese alfil. Bueno, en esta posición obviamente el blanco está muy bien. Las negras necesitan hacer algo como dama D6 o dama F6, lo cual lo retrasa más todavía en el desarrollo. Pero ¿por qué es una jugada necesaria? Porque después de caballo F6 o alfil G7, como sucede en esta partida, el blanco termina esta inmediatamente con caballo por F7. El caballo amenaza a la dama en D8.
y amenaza la torre en H8, por lo que va a ganar material. Y el problema está en que rey por F7 no es posible hacerla por la sencillísima dama por F6 y después de rey F8 única. Eventualmente la blanca, después de haberlo intentado 2 veces, logran dar un mate del pastor a las negras. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando uno ve la partida, uno dice, las negras estuvieron haciendo todas las jugadas que vimos en la partida de Carlsen. ¿Cuál fue el problema? Básicamente es que uno tiene que entender por qué se hace cada jugada. Por ejemplo, la principal diferencia entre la partida que vimos de Carlsen y la de Lasker es que en la partida de Lasker él hizo caballo C3 y en la partida de Carlsen Anand hizo D4. Las diferencias son ínfimas, pero una pieza desarrollada puede ser muy diferente en este caso. Cuando se hace D5, caballo F3, D por E4, caballo por E4, como el caballo salió antes y no se hizo D4, después de alfil F5, caballo G3, tenemos la diferencia en que en una línea el caballo está en F3 y en la otra está el peón en D4. El caballo de B1 se hizo la misma maniobra que se llevó el caballo a C3, E4 y después a G3 para atacar el alfil, pero a diferencia de la partida de Anand, el caballo está en F3, una pieza ya desarrollada, y en este caso el peón no está en D4. Y en la partida de Anand, el peón está en D4 y el caballo está en G1. En este momento, después del alfil G6, empiezan los problemas de las negras. Aquí todavía no se ha perdido nada. Hay una partida de Polgar donde se vio la misma posición y el negro hizo alfil G4. Al clavar el caballo, pues no pasa nada, al menos no nada tan grave. Aunque si el caballo se puede clavar con alfil G4, no es necesario hacer la jugada alfil F5, caballo G3, sino que se puede hacer la jugada de un solo alfil G4. Y en este caso, en realidad, la línea más normal, solo para contar, es que las negras pueden hacer alfil G4 directo, sin necesidad de hacer D por E4. Algo que podrán hacer más adelante. Esta es la línea que jugaba Smyslov con blancas y Botvinnik jugaba esta línea bastante con negras. Por eso es que se conoce bastante. Ahora las negras pueden hacer otras jugadas también, pero es una forma de diverger. La clave está en que cuando las negras hacen las mismas jugadas, después de H4, caballo E5, se amenaza el alfil, las negras están en una posición totalmente diferente, porque en la partida que vimos de Carlsen, como el peón está en D4, el caballo está en G1, se puede hacer caballo F3, pero no se puede hacer caballo E5. En este caso, si las blancas hacen D4, se llega a la misma posición, pero las blancas tienen una jugada que antes no existía, que es caballo E5, atacando el alfil. Entonces, aunque la posición es muy similar y las negras han hecho exactamente lo mismo, las blancas han cambiado ínfimamente el orden y hacen que la posición sea muy diferente. Solo les quería mostrar esos detalles para que uno intente, cuando juegue, no hacer jugadas solo porque las ha visto que las hacen otras personas. En este caso, la partida de Anand y de Carlsen es muy diferente a la partida de Lasker. Entonces, cuando uno juega, a veces se pregunta por qué perdí tan rápido o qué fue lo que pasó si yo hice exactamente lo que hago casi siempre y casi siempre me funciona, pero hay ocasiones donde no me funciona. Bueno, es todo por hoy. Una partida sencillita de Lasker. Esta celada de la Caro-Kann fue realizada por Lasker por primera vez allá en el año de 1908 para demostrar todavía por qué es uno de mis jugadores favoritos. Más adelante veremos partidas un poco más decentes de él, pero es todo por hoy. Gracias por su atención.